Marcela, ¿y cuál es el ambiente en el Congreso para la propuesta del presidente de liberar a la primera línea y ahora darle estatus de gestores de paz? Julio, buenos días. Pues mire, ha sido toda una tormenta política la que ha generado este anuncio del presidente Gustavo Petro, que se conoció el pasado sábado, y desde entonces varios sectores políticos, algunos han respaldado y otros han cuestionado fuertemente esa posibilidad, y por eso vamos a tomar el pulso justamente allí en el Congreso de la República. Saludamos a esta hora al representante Alirio Uribe del Pacto Histórico. Representante, buenos días. Gracias por atendernos. Usted ha estado muy de cerca acompañando a los jóvenes de primera línea desde que fueron capturados. Una de las principales críticas a esta propuesta o este anuncio del presidente Gustavo Petro es que enviaría un mensaje de impunidad. ¿Cuáles serían entonces pues las condiciones en las que se daría esa liberación y de qué delitos estamos hablando sobre los jóvenes que han sido procesados por cometer distintas acciones criminales durante el paro nacional? Bueno, mira, no es un secreto para nadie y lo vimos en muchísimos informes tanto nacionales como internacionales, que durante el estallido social, durante las protestas que se dieron frente al gobierno de Duque, se denunciaron incluso más de 5.000 detenciones arbitrarias. La mayoría de las detenciones fueron, digamos, de 24 horas, 36 horas, 48 horas, bueno. Pero hubo muchos casos de imputaciones de cargos. Muchísimos fueron negadas. La Defensoría nos pasó el reporte en una audiencia pública de más de 100 casos donde la Defensoría tumbó las imputaciones porque no había mérito para formularle cargos por terrorismo, por homicidio, por secuestro, por muchos delitos que se imputaron a las personas en la protesta social. El balance hoy es que quedan más o menos 230 personas que están privadas de la libertad, más o menos unas 140 que están en detención en detención intramural, y más o menos unas 90 que están con detención domiciliaria. La mayoría de las personas han venido saliendo en libertad por cuanto no se les han hecho las formulaciones de cargo para juicio, o incluso como pasó el día viernes de la semana pasada, en el caso del Valle, donde la Fiscalía pidió la preclusión frente a 3 jóvenes que estaban sindicados de terrorismo, de porte de armas, de homicidio, porque no hay mérito para acusar. De las 15 visitas que hemos realizado como Comisión Accidental de Derechos Humanos para los jóvenes que están privados de la libertad por la protesta, no podría intuir que en más del 90% de los casos no hay evidencia probatoria para que estas personas puedan ser vencidas en juicio y puedan ser condenadas. Por otro lado, nosotros aprobamos en el Congreso recientemente la Ley de Paz Total, que es la Ley 2272 del 4 de noviembre, y ahí se prorrogaron normas que ya venían en la Ley de Orden Público, donde se establece la posibilidad de nombrar gestores para el proceso de paz. Y dentro de esos gestores hay personas mencionadas como personas de la sociedad civil que, sin pertenecer a los grupos armados, pueden contribuir a los diálogos, pueden contribuir a la paz. Incluso en el parágrafo primero del artículo 5 de la ley se habla de que el presidente puede, por razones de conflictividad social, producir también suspensión de órdenes de captura frente a personas que se encuentran privadas en libertad. El presidente de la República, desde que ganó las elecciones, reconoció la importancia que tuvieron las movilizaciones en que por primera vez en 200 años el gobierno Representante, pero permítame un momento, vamos a saludar también al representante Hernán Cadavid del Centro Democrático, porque queremos conocer cómo cae este anuncio en la oposición. Representante Cadavid, buenos días, gracias por atendernos. Y la primera pregunta es sobre esa última parte que decía su colega Alirio Uribe del Pacto Histórico, y es que en la Ley de Paz Total se están dando unas herramientas para que el presidente pueda tomar esta determinación. Sin embargo, ese artículo pues fue negado por el Congreso de la República, y como se denunció aquí en Sigue la W, se metió casi que a escondidas, digámoslo, como un mico. ¿Ustedes cómo reciben entonces ese uso que se le va a dar a la Ley de Paz Total que avaló el Congreso recientemente?
Marcela, buenos días a usted, al representante Alirio y audiencia. Pues por supuesto que muy mal, y no solamente a la oposición. Aquí hay que evidenciar que este instrumento de lo que ellos llaman paz total, que no fue más que la prórroga de la ley de orden público, intentó ser utilizado de manera soterrada para incorporar una facultad de indulto a los miembros de la primera línea. El país recuerda eso, tuvieron que retirar el artículo porque parte del Congreso también rechazó esa burla que ahí se pretendió. Pero además el fondo de esto es que van a utilizar la figura de la ley de orden público para brindarle una garantía que se ha utilizado solo y únicamente para miembros de guerrillas o de grupos paramilitares cuando se trató de negociar con unos y otros. Lo que quiere decir que ahorita por unos delitos que se reconocen como comunes, pero no por eso menos graves, pues entonces van a terminar siendo beneficiados unas personas que están siendo procesadas, yo quiero decirlo, por fiscales y jueces de la República. Esto está completamente lejos a la narrativa que ha querido incorporar el gobierno, de decir que es que aquí hay unos muchachitos que están en una cárcel porque salieron a protestar por sus derechos. No. Una cosa es la protesta pacífica que se sobreprotege en Colombia y así tiene que ser. Y otra cosa es personas que incurran en delitos en el marco de protestas. Y si el camino que busca el gobierno para compensar el favor político que recibieron de esos sectores en las calles de Colombia es la excarcelación y casi que terminar dándoles un carácter político, pues empieza y juega muy mal el gobierno nacional a la hora de hacer este planteamiento. La figura de gestores de paz no es para beneficiar amigos que agitaron las calles en favor del candidato Petro, hoy presidente de la República, y decirles que es que hay una injusticia con unos jovencitos encerrados y que los van a tener que mandar a la casa antes de Nochebuena. Termino diciendo esto con el mayor respeto por el representante Alirio Uribe, pero no es una comisión accidental la del Congreso de la República la que define si hay o no evidencia probatoria para procesar a las personas. Deje que opere la justicia. Es que las acusaciones o los planteamientos que hizo la Fiscalía General de la Nación están acompañados de material probatorio, de inteligencia. Esto no es que un exministro o un ministro fue y dijo metan a estas personas a la cárcel. Entonces no engañen hacia la opinión pública, ni mucho menos podemos nosotros aceptar que utilicen estas figuras jurídicas como una burla para terminar otorgando impunidad, que al final del día eso es lo que allí va a suceder. Representante Alirio Uribe, quiero preguntarle específicamente por un caso, por el caso de alias 19, una de las cabezas de la primera línea, condenado por la justicia, no por un tema de vandalismo, no por un tema de bloqueo, sino nada más y nada menos que por un caso de tortura. Para usted, ¿una persona como alias 19 debería salir de la cárcel? Bueno, mira, hay que decir varias cosas, que no pude terminar la idea. Lo que hay que decir es que lo que está previsto en la ley frente a la posibilidad de que de los gestores de convivencia, de los gestores sociales, que pueden contribuir a la paz, que pueden contribuir a superar la conflictividad social, que los procesos siguen. Es decir, esto no es una amnistía ni un indulto, porque como bien lo dice el representante, obviamente esos artículos fueron negados, fueron rechazados incluso por las bancadas de gobierno, la posibilidad del indulto, de beneficios jurídicos. Entonces, una cosa es la excarcelación como una contribución para eliminar la conflictividad social, y otra cosa es que los procesos sigan. Los procesos van a continuar y van a continuar en las diferentes fiscalías, en los diferentes jueces de control de garantías. Hasta donde yo entiendo, hoy el presidente tiene una reunión con el fiscal general de la Nación y con miembros del gobierno para esos efectos. El ministro de Justicia y el ministro del Interior han venido teniendo reuniones también con diferentes autoridades para hablar de una mesa de alternatividad penal para la revisión de los casos. Desde mi punto de vista, en el caso que usted me menciona, ese es un caso donde ya hay una condena que está en apelación, que no es tan firme, pero que hay una condena. Será el presidente, será el gobierno nacional el que tendrá que evaluar caso a caso en qué hechos pueden resultar o no beneficiados. Pero representante, obviamente, para usted una persona como alias 19 debería poder salir de la cárcel a pesar de esa condena.
Pues yo lo que considero es que si se considera que ahí hubo violación al debido proceso, que hubo imputaciones excesivas, Naciones Unidas ha dicho que se le han hecho imputaciones a la gente por terrorismo, por concierto para delinquir agravado, por varios delitos. Entiendo que en el caso de esta persona hay una imputación por tortura. Yo creo que tendrán que mirar caso a caso, insisto, esta es una facultad que no es del Congreso, que no es tampoco del Poder Judicial, es una facultad que está en cabeza del Gobierno Nacional y será el Gobierno Nacional el que tendrá que valorar en qué casos aplica o no este beneficio y en función de qué conflictividad se quiera superar o de qué contribución se quiera hacer a la paz. Desde mi punto de vista, todas las personas que fueron detenidas en el marco de la protesta social, entre ellos alias 19, han venido alegando que ha sido objeto de violaciones al debido proceso. De hecho, abogados que tienen que ver con ese proceso me han dicho denuncias hacia el juez que profirió la sentencia, que hizo declaraciones públicas anticipadas de una posible condena frente a esos funcionarios de la Fiscalía en este caso. Habrá que mirar qué pasa con esta medida, pero insisto, es decisión del presidente hacerlo. Sí, representante Cadavid, estos jóvenes que sean liberados pues van a jugar un rol muy activo en el proceso de paz con el ELN. ¿Usted cree que esto de cierta forma se convertiría en una prueba de que la primera línea tiene vínculos con esa guerrilla por un lado y por el otro que hubo infiltración del ELN en el paro nacional? Mire, y permítame, Marcela, aunque la pregunta de Luca no fue para mí, yo la contesto. Los van a sacar a todos. La argumentación que está dando el representante Alirio y que hay unas violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, los van a sacar a todos, a los condenados, a los imputados, a los acusados. Van a sacarlos a todos a la calle, como Áreas 19 hay otros en fila. Están en proceso judicial con todas las garantías, con Ministerio Público presente, con Defensoría Pública presente, pero no. La argumentación es hay vulneraciones, los terminarán sacando a todos, 290. Eso es lo que nosotros decimos, ¿cómo puede ser que en este país termine sirviendo más hacer más mal el mal que el bien? Termina siendo mejor. Pero lo que quiero decirle, Marcela, a su pregunta es, seguramente estas personas que hoy se hacen llamar primera línea, están allá procesados no solamente porque salieron a manifestarse pacíficamente, sino porque fueron procesados con información de inteligencia de las autoridades. Insisto, esto no fue un capricho de un gobierno que quiso decir lleven a esas personas a la cárcel. Quedó probado también por información de inteligencia que no todos, obviamente, pero sí muchos de ellos tenían infiltración y financiación de grupos armados ilegales, no solamente el ELN, también disidencias de las FARC. Así ha quedado probado, más allá de la conclusión o de la verdad judicial, pero la información de inteligencia sí da cuenta de ello. ¿Cuál es el peligro de unos agentes violentos que muchos de ellos lo fueron y por eso varios de ellos están allá adentro? Cuando salgan a la calle a confrontar con personas, por ejemplo, con las que no estamos de acuerdo con eso. Cuidado y termina convirtiéndose esto en una especie de colectivos chavistas como los de Venezuela, guardadas las proporciones. Aquí quién terminará siendo unos defensores de agentes en las calles de Colombia del gobierno Petro, los de la primera línea que Petro los está sacando. ¿Cuál es el nivel de violencia que van a poder incorporar al debate o a la acción política? Esos son los temas que no están viendo, porque estas personas seguramente, aunque digan que van a firmar las actas de compromiso que firman los gestores de paz, pues por supuesto que han tenido una actividad, muchos de ellos, de carácter vandálico, violento y con formas que hoy los tienen procesados. Es que esto tiene que verse más allá del prisma de si lo decimos desde el Centro Democrático o desde la oposición. Esta conclusión, inclusive están llegando a ella muchos sectores políticos distintos a nosotros. O qué decir, por ejemplo, de las responsables de haber atravesado un cable en las vías del Portal América y haber matado a una persona inocente. Esos son gestores de paz, son los que nos van a definir por dónde se conduce la paz de Colombia ahora. Ese no es el camino de las cosas, el gobierno está equivocado y con mucho respeto se lo digo al representante Alirio, ustedes también lo están. Pues a los representantes Alirio Uribe del Pacto Histórico y Hernán Cadavid del Centro Democrático, gracias por habernos atendido esta mañana y seguiremos atentos a las reacciones allí en el Congreso de la República.